Buenas noches. Baisha Papende, ¿cómo están ustedes? Es un placer entrar un ratito aquí sin previo aviso. Ñandere Chapa, Shenongüera, Yajesha, Oñeñanducapa. Vamos a ver si están, vamos a ver si nos escuchan, vamos a ver si se hacen sentir los amigos. Vamos a ver. Rodolfo Ruiz Díaz, ahí con de Pujaré Shinu, Sheinu. Eh, pero le aplanamos ahí, le decimos Shinu. Vaya pan de Pujaré, ¿cómo están? Hay que con bebé catu, kinirihamete, hay que ajesakutu. Transmisión en vivo. Y catu hawaisha. Hoy meramos serenduba. O Jaiseba, o Oikeko Apes Añañamon que también entré así silenciosamente, sin previo aviso, por si hay alguien que quiera escuchar, que quiera entrar, que quiera dialogar, a ver si podemos intercambiar algunos conceptos. ¿Qué tal sale la transmisión? Porque internet está medio cachuzo. Y veo, Rodolfo me pone un pulgar arriba. Porque si sale entrecortado, no da gusto. Cuando sale entrecortado, no hable. Cuando sale entrecortado, que la señal de... Bueno, así es agradable la transmisión. Esperando a ver si entran algunos más. Hoy posteé en mi muro, si se llama John, si te llamas John, ¿por qué no escribí John con Y? El nombre se escribe J-O-N-H, pero O-N. Y le pongo más abajo, ¿entendés ahora por qué te pido que no escribas yacaré con Y o yaguareté con Y, yacaré con Y y yaguareté con Y y acento en la... porque la forma correcta es escribir J-A-K-A-R-E y eso se lee yacaré. Al tigre es J-A-G-U-A-R-E-T-E. Yaguaré. Y esto porque resulta que nadie está obligado a saber. Nadie está obligado a saber. Pero el idioma guaraní es un idioma y se merece todo, tanto y todo el respeto que se merece cualquier otro idioma. Porque si yo no sé cómo se escribe una palabra en ruso, me voy a tomar el trabajo de buscar
y me voy a esforzar, voy a ultimar los esfuerzos para escribir correctamente. Aunque no pueda pronunciar, la fonética me resulte difícil, a la hora de escribir tengo que ultimar los esfuerzos para escribir correctamente. Y es eso nada más lo que los trabajadores del idioma avañe'e y la cultura guaraní pedimos. En este caso yo me hago cargo de lo que yo manifiesto. Pido un poquito de respeto y valoración a mi lengua. Es un idioma y tiene todo el derecho, tiene todos los elementos para que se le brinde el que se merece. Y si bien es cierto, los libros pasan cada vez más escasamente por nuestras manos, porque tenemos la herramienta de Internet, pido que no se queden con la primera información que encuentran en Internet, porque puede que sea errónea esa información. Cotejen, comparen, pregunten, indaguen, porque vamos a encontrar muchas palabras, nombres, marcas de productos, nombres de instituciones, nombres de ciudades, de ríos y arroyos, que tienen nombre guaraní, pero que está escrita de manera errónea. No nos olvidemos que el guaraní siempre ha sido perseguido, siempre ha sido discriminado, siempre ha sido acallado, siempre ha sido ninguneado, más de 500 años. El guaraní tomó vigencia un 25 de agosto de 1967, cuando en el Parlamento, en el Congreso de Paraguay, se le dio rango constitucional en el momento en que se levantaba la prohibición que regía de ser utilizada oralmente, porque en la escritura mucho más prohibido estaba escribir en guaraní. Entonces no había forma de capacitarse y cada uno iba escribiendo de acuerdo a lo que le sonaba. Y nacían por ahí estudiosos, nacían luchadores, Juan Ramón Fariña e Ishaguá, y con distintos énfasis luchaban por visibilizar, y resultado es que en el año 1967 el guaraní tomó rango constitucional. En la reforma constitucional del Paraguay, otra vez en 1992, recién el Paraguay adoptó e incorporó en su Constitución Nacional, en el artículo 140, rezando, palabras más, palabras menos, que el Paraguay es un país plurilingüe y que reconoce al idioma
castellano en el mismo nivel de importancia, convirtiéndose en el primer país bilingüe de manera oficial. En 1994, en la provincia de Corrientes, también se incorpora en la Constitución provincial el idioma guaraní como segunda lengua alternativa. Y aquí surge una piedra utilizada por los enemigos del idioma guaraní para truncar que el guaraní sea tenga el mismo rango de Corrientes. Porque al decir alternativa, eso se presta a interpretación y cada uno interpreta de acuerdo a su conveniencia. Por eso el guaraní no tiene la fuerza que debería tener en la hermana provincia de Corrientes. Y en Misiones hay mucho trabajo, un montón de gente muy inteligente que levantan la bandera, que nosotros, que nuestra esencia, que nuestra identidad, que el misionerismo, pero la esencia del idioma y la cultura guaraní se lo sigue ninguneando. Lentamente ahora, en un espacio oficial, en el Ministerio de Cultura, se incorpora algunas palabras del idioma guaraní, escrita y también oral. Y eso es motivo de tremenda alegría para los que trabajamos en favor del idioma guaraní. Pero no es casual. Esto es resultado de una lucha permanente que venimos llevando un montón de personas que no somos políticos partidarios, que no arrastramos gentes votantes, sino que solamente trabajamos en la conciencia, en tomar conciencia sobre nuestra esencia, nuestra identidad. Y lentamente nos están escuchando. Así que yo no quisiera que nadie me tome a mal cuando yo publico esto que publiqué hoy, que yacaré, que yaguareté se escribe sino muy por el contrario. Espero, ansío, deseo, ruego, es que a la hora de escribir tengan en cuenta estas manifestaciones, estos puntos. Y si quieren consultar conmigo, tomar contacto con un clic con las personas. Acá estamos. Porque si le llamas a tu emprendimiento, a tu producto artesanal, a tu emprendimiento, a tu asociación, a tu, tu movimiento político, tu proyecto turístico, con un nombre guaraní, ese nombre tiene una gramática y tiene una forma correcta de escribir. Vos lo podés escribir como quieras. Que quieras escribirlo correctamente. No importa que haya otro organismo que tenga un nombre similar y que está escrita de manera... no importa. Escribí vos correctamente. Que si escribí yaguareté con J
Y te dice, ¿por qué jaguarete? Entonces, solamente vos le vas a decir, no, está escrito en guaraní. Si yo leo Jon y yo te digo, ¿tu nombre es Jon? Me vas a decir, no, es John, pero está escrito con J. No, pero está escrito en inglés, o el origen que sea. No hace falta que me des una clase gramatical del idioma de donde tiene origen ese nombre o esa palabra. Simplemente contame, haceme saber, desazname y decime que está escrito en determinado idioma. Y con eso se soluciona. Si te da la gana y tenés tiempo y querés enseñar, pero muy bien. Porque en guaraní es sencillo. No hay este problema que tenemos en castellano con qué se escribe, con S o con C o con H o sin H. No, en guaraní cada letra tiene un solo sonido. Entonces, si escuchás una palabra, yaguá, tenés que saber cómo se escribe porque todas las palabras que suenan, ya, ye, yi, yo, yu, y, o ya, ye, yi, yo, yu, y, a escribir con una sola letra y la vocal que le acompaña, por supuesto. En guaraní hay 12 vocales y cada una tiene un solo sonido. Entonces, no hay margen al error. Si escuchás una palabra, no sabés lo que significa, pero lo escuchaste y conoces el sonido de la letra, siempre lo vas a escribir correctamente. No te vas a equivocar, como nos equivocamos a veces al decir siempre y escribimos con C. Y lo hay en las redes, en el Facebook. O haceme el favor, escriben en sus muros, a C sin H y con S. Mínima preparación, en castellano sabes que está mal escrito. Y entonces es como que ¿no? Lo mismo me pasa a mí. Lo mismo me pasa a mí. Pero no le ataco a nadie. Porque el guaraní es un idioma para muchos desconocido. Y nadie está obligado a saber un idioma que no conoce. Pero mínimamente, si vas a utilizar una palabra de ese idioma para escribir, preocupate. Ocupate mejor de preocupar. Ocupate. Y ultima los esfuerzos para conseguir escribir de la manera correcta posible. Ay, papá. Y esto no va en contra de nadie. Simplemente quise hacer este aporte, esta charla, este sermón, como muchos lo ven, de vuelta Fariña está sermoneando. Bueno, lo quiero hacer porque conozco que el ser humano tenemos aprendizaje, 3 vías para aprender: lo que escuchamos, lo que vemos, y si no aprendemos ni por lo que escuchamos, ni por lo que vemos, déjale, ya por su costilla va a aprender. Esta es la tercera vía, lo kinestésico, por el cuerpo, haciendo, sintiendo, palpando, escribiendo. Así como un chiquito que empieza a escribir las primeras palabras de un idioma, así nosotros que no manejamos el idioma tenemos que ejercitar
esto y esforzarnos por hacerlo de la manera correcta. Miguel, ¿cómo te va, mi hermano? Acá estoy sermoneando. Bueno, quise hacer esta charla con ustedes a modo de que no me tomen a mal cuando leen en mis redes esto que subo, porque nadie está obligado, repito esto, siempre repito, nadie está obligado a saber, nadie está obligado a saber. Yo no sé escribir una palabra en ruso, no sé, pero si tengo que ponerle el nombre de mi proyecto gastronómico, voy a preparar platos rusos, me voy a tomar el trabajo y ultimar los esfuerzos para escribir correctamente. Y me voy a ir a un diseñador y si el diseñador no sabe, le voy a explicar y le voy a decir, no, tiene que ir con esta letra, de esta forma, con estos signos, porque esto es ruso. Vos no estás obligado a conocer este idioma, pero como yo le voy a poner ese nombre a mi emprendimiento, lo mismo pasa cuando vamos a escribir en guaraní. Un abrazo grande, un abrazo modo COVID-19, para todos, así un abrazo virtual, pero no puedo con mi genio. Para un beso y para los varones un choque de puño. Hasta cualquier momento.